Lo que tú piensas es valioso y aquí te damos la oportunidad de expresarlo. Esto es el opinómetro de World Channel. Contáctanos para tener una tertulia muy agradable. Aquí en el opinómetro de World Channel. Y continuamos con el opinómetro de World Channel. Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos. Como siempre, dándole gracias a Dios porque podemos estar aquí con ustedes en este espacio. Y tenemos nuevamente como invitado al doctor Rosenberg Noreña. Él es director del Centro de Conciliación IROS y de la Fundación IROS también, a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, don Rafael. Me da mucho gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy importante que a propósito de las contiendas políticas y todo esto que se está viendo como que se exasperan los ánimos, eh, el tema es la ética, porque cuando hay ética, así uno pues tenga sus lineamientos políticos, lo que sea, lo puede manejar y no y sin maltratar a nadie. Empecemos como por conectar con nuestros televidentes y contándoles qué es la ética, desde qué perspectiva se puede ver la ética. Bueno, en términos generales, podríamos decir que la ética es el cemento que pega los ciudadanos a la sociedad, porque como usted decía, a pesar de las diferencias, debemos respetar los derechos de los demás. Entonces, dice Sabater que la ética es el arte del buen vivir. ¿Por qué? Porque si uno anda por la calle dándole codazos a todo el mundo, pues de todo el mundo lo que va a recibir es codazos. Y no solamente incide en el bienestar y la tranquilidad de las personas, sino que se extiende a todos los ámbitos de la vida. Si uno tiene una panadería y vive peleando con los vecinos, pues no le van a comprar pan. Pero si uno tiene un negocio y es amable, servicial, porque no necesariamente uno para tener un negocio tiene que vender un producto, ¿no? También puede ser amable. Dijo una vez un señor a quien le coticé unos repuestos, le dije, pero no lo voy a comprar ahora. Dijo, no interesa, algún día compra. Y es verdad. Entonces uno, portándose bien con los demás, a cualquier momento los demás se portan bien con uno. Y entonces es el fundamento del contrato social y es uno para todos y todos para uno. En la medida en que uno se porta bien con las demás personas, pues las demás personas se portan bien con uno y entonces hay una convivencia social pacífica, que es lo que estamos clamando a gritos todos los colombianos. Y justamente es como el dar y recibir, ¿no? Porque a veces exigimos un buen trato hacia nosotros, pero nosotros no lo ofrecemos. Entonces ahí como que las cosas no van muy bien. Precisamente eso tiene que ser en doble vía. Lo que yo venía afirmando es, si uno se porta bien con los demás, automáticamente los demás se portan bien con uno. Y entonces no va a ser solamente en el trato sobre el interés que uno tenga, sino que eso se extiende a todos los campos. No hay cosa mejor que vivir tranquilo, vivir uno en paz con los vecinos, con los superiores, con los compañeros de trabajo, con la familia. Entonces, eso es lo que nos enseña la ética. ¿Y cómo nos lo enseña? Nos lo enseña a través de interiorizar unos valores. Uno cuando se dice que Sócrates pregonaba mucho sobre el conócete a ti mismo, yo he venido estudiando un poco esa frase y la verdad es que tiene una profundidad extrema, porque en la medida en que uno aprenda a conocerse a uno mismo, así también va a tener un comportamiento social importante. Entonces, ¿qué es lo que hace la ética? La formación ética lo que hace es interiorizar los valores, aprender a respetar la libertad de los demás, porque es que somos muy dados a decir, no, es que yo soy libre, yo voy a hacer lo que me dé la gana. No, señor, usted no es libre sino hasta donde está la libertad de los demás. Donde termina su libertad, empieza la mía.
Entonces, en la medida en que la respetemos, otra cosa es respetar cosas tan importantes como la vida, como la salud. Uno no debiera en ningún momento de alzar la mano contra nadie, porque uno no está en el derecho de reprender a nadie, ni de maltratarlo, ni nada. Hombre, si usted tiene algún problema y hay alguien que le está atormentando la vida, precisamente para eso están las autoridades. Pero regularmente para pelear se necesitan dos. Un día llegué yo supremamente maltrecho a la Cámara de Comercio porque me estaban cobrando algo que no debía. Y entonces llegué a reclamar, que generalmente uno arremete es contra la persona, contra la primera persona que se le cruce en el camino, sea el portero, sea el cajero o sea el que esté al frente de uno. Y entonces esas personas muchas veces ni tienen la culpa, pero muy sabia y educadamente la señora que estaba atendiendo en la caja donde yo llegué supremamente furioso, de una vez me recibió con una sonrisa y me desarmó. Entonces es lo que hay que hacer. Uno siendo amable gana mucho, dicen que una sonrisa evita muchos problemas y esa experiencia la tuve yo en la Cámara de Comercio de Duitama. Una niña muy amable, llegué Prácticamente, yo muy agresivo. sí, prácticamente es como eh, ese cuento que hay siempre, o no cuento, sino son experiencias y adagios que, por ejemplo, el fuego no se combate o no se apaga con gasolina o con más fuego, ¿no? Es Sí, señor. con algo, un componente que realmente nivela esa energía que se está produciendo en ese momento. Entonces, lo mismo, eh, hay gente que está entrenada realmente para poder recibir a personas de diferentes ánimos, por decirlo de alguna manera, y saben llevar las cosas. Hay, en ocasiones hay oficinas donde es todo lo contrario. Va la persona muy calmada y allá la reciben con una actitud muy agresiva, que si la persona va con algún problema o con alguna rabia, por decirlo así abiertamente, y llega ahí, lo reciben con una actitud desobligante, pues se va a acrecentar un poco más esa actitud que llevaba. En vez de calmarla, se la impulsa más. De acuerdo a su comentario, valga la oportunidad para llamar la atención del Estado. Y es que yo he llegado a pensar que los funcionarios públicos son entrenados no para que atiendan bien a la ciudadanía, sino para que la maltraten. Es que uno llega a una oficina pública y eso se da mucho en la salud. Pues la salud en ese momento la manejan los privados, pero la salud es Un los desastre. privados prestan un servicio público. Y entonces llega uno y de una vez lo sacan de quicio porque le contestan mal. Llega uno y le pregunta, ¿qué le cuesta a una señora que está atendiendo? Aquí me pueden dar una autorización de la EPS tal. Y entonces, ¿no me ve que estoy ocupada? Sí, señora, yo estoy viendo que estoy ocupada, pero usted simplemente tenía que contestarme sí o no, porque hay una fila de 10 personas donde yo me puedo demorar media hora y entonces muchas veces llega y pasa no solamente que uno hace una fila, hay veces que uno hace 2 y 3 filas. Y entonces llega allá Sí, y dice, ah, no, esto no es aquí, váyase para tal parte. Ah, no, esto no es aquí, lo atienden en tal otra. Entonces, ¿por qué no entrenar a las... O sea, no vamos a hablar solamente de los funcionarios públicos. Primero, regularmente uno lo tratan como uno trata a los demás. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que uno que hacer? Llegar frente a los funcionarios del Estado o de lo que sea con amabilidad, con tranquilidad, con respeto, y pues uno espera que lo traten lo mismo. Pero, repito, eso no sucede con las entidades públicas. Y en el campo de la salud eso sí es un problema muy ya. complicado. Mire, y a Repito, propósito de la salud, parece que los entrenan para que lo maltraten a uno. a propósito de la salud, son quejas recurrentes, que prácticamente el portero, el vigilante, es el que se convierte en médico, en especialista, porque él sabe o quiere pretender dar un diagnóstico si es una emergencia, si no es una emergencia, si requiere atención inmediata o no, y si no,
prácticamente, o sea, él dice sí o no y de ahí no pasa. Y puede que la persona esté muriéndose, pero si él no es de su agrado, dejarlo pasar, no lo deja pasar. Sí, sí, señor, eso es verdad. Pues ahí hay que resaltar una situación de doble vía, ¿no? Lo primero, cuando el vigilante es el que se encarga de orientar a las personas y decir quién pasa y quién no pasa, pues eso es falta de organización de las entidades o de las empresas, porque pues ahí hay una deficiencia que está llenando una persona sin el suficiente conocimiento y a la postre termina causando un perjuicio, porque entonces una persona que sí tiene derecho a entrar no la deja pasar. Pero es importante también resaltar la buena voluntad de estas personas, porque pues ellos con el pasar del tiempo van adquiriendo ahí un conocimiento que lo ponen al servicio del público por la deficiencia que presenta la entidad de no tener una información oportuna para los usuarios. Pero Y eso es verdad, el portero es el que termina diciendo quién entra y quién no entra. diagnosticando. Y a propósito, realmente sí, mire, si retomamos el tema de la ética en cuestiones de atención al público, en las entidades públicas o sea, es como si no se entrenara a la gente para ofrecer un buen servicio de atención. En cambio, en las entidades privadas, pues sencillamente, si hay quejas, van haciendo a un lado a esa persona. Mientras que pareciera que en las entidades públicas lo que hacen es premiarlos. Lo que usted decía, doctor, los entrenan para maltratar a la gente. Y no, desde que sea cuota política y que esté bien con un buen padrino o en alto rango, ahí se queda y se cree jefe de los demás, así los demás sean jefes, pero esas personas ejercen un autoritarismo grave. Y nos disculpan las personas que trabajan en el sector público y que realmente cumplen a cabalidad su labor, pero es que pues realmente y lastimosamente son excepciones, muy pocas. La mayoría llegan a un cargo público y se creen ya jefes y se les olvida como esa, esa amabilidad, ¿no? Bueno, yo diría que es importante no generalizar, porque la verdad es que yo siempre he creído que en Colombia y en los países en vía de desarrollo, que es donde más problemas sociales tenemos, los buenos somos más, y perdónenme lo modesto, los buenos somos más. No, sí. Entonces sí, hay muchos funcionarios públicos muy amables, muy atentos. Lo que pasa es que el mal comportamiento de alguno desdibujan a la entidad a que pertenecen. Pero además, pues hay que también reconocer que debido a la conducta social que estamos viviendo, que desafortunadamente es como de que una frase que no me cae muy bien, de que a papaya puesta, papaya partida, o sea, todo el que se descuide lo están afectando en sus derechos o en su personalidad, en lo que sea. Entonces también esas personas que atienden público viven supremamente estresadas y entonces a veces ven ofensas donde no las hay. De todos modos, eh, hablando de la ética, precisamente por eso es que las conductas éticas las tiene que interiorizar la persona, tienen que hacerse parte medular de los ciudadanos, porque no se nace ético, se hace ético y se hace ético a través de la educación. Entonces uno ya con unas convicciones propias de un comportamiento no reprochable, pues aunque lo maltraten y aunque lo traten mal, pues siempre va a responder de buena manera. Y eso baja los ánimos y hace que no se aumenten los conflictos cada vez más, que es lo que pasa. Hay conflictos que terminan hasta en... Yo he conocido de casos de funcionarios públicos que terminan
hasta agrediendo físicamente a un ciudadano, y eso es gravísimo, gravísimo. No, y en el peor de los casos, hasta quitándoles la vida a la persona con la cual no pudieron llegar a un acuerdo. Y Sí, a señor. propósito de todo esto, establezcamos como ese paralelismo entre la ética, la moral y la legalidad o lo legal, porque hay como una línea ahí que los une, pero que también tiene sus diferencias, ¿cierto, doctor? Sí, señor. Bueno, esto no es fácil de explicar, pero lo explican de la siguiente manera. Lo que se trata de la ética es lo que sale de la parte interior de las personas, es decir, la respuesta a las necesidades que se generan a través de la convivencia. Y entonces, para poder responder a esas exigencias, uno tiene que tener incorporados, tiene que tener intrínseco unos principios, unos valores, como el de la libertad, como el de la caridad, como el de la justicia. Entonces uno, cuando tiene incorporados esos valores, pues ya empieza a respetar a los demás y a merecer un respeto y a aprender sobre la dignidad, porque es que ese es un problema que hay en Colombia, y es que la Constitución Política de Colombia tiene como 50 artículos con derechos fundamentales y tiene uno solo con los deberes. Entonces eso está totalmente desequilibrado. Entonces terminamos creyendo que los demás tienen que estar al servicio de nosotros, y así no es. La verdad es que eso tiene que ser un tratamiento de igual a igual. Eso en lo que a la ética respecta. La moral es lo que uno encuentra cuando uno llega a este mundo. Una serie de costumbres, una serie de comportamientos, que eso es muy bueno, porque la verdad es que uno tiene que estar agradecido de la vida, de cuando llega a encontrar unos sistemas que hay que respetar a los mayores, no hay que hacerle daño en la salud a las personas, hay que respetar la vida. Todos esos son principios que uno encuentra cuando llega a la vida. Que esos principios se van desviando por el comportamiento torticero de algunas personas, y entonces el mal ejemplo cunde y el bueno no, aunque repito, los buenos somos más. Eso lo que respecta a la moral, es decir, es una serie de normas que están ya establecidas en la vida de la persona y que la persona sigue. ¿Cuál es el problema? El problema es que el comportamiento de las personas se va deteriorando. Y entonces, ¿cuál es la función de la ética? La función de la ética es fortalecer en la persona un comportamiento responsable frente a la sociedad, porque es que el comportamiento individual y el comportamiento social es como una moneda de dos caras. Sin el uno Sí. no va el otro. Y cuando llegamos al derecho llegamos cuando esas conductas se desbordan. ¿Sí me explico? Entonces, mire, hay que respetar a los mayores, hay que respetar a los niños, hay que respetar a todo el mundo, pero no falta el bandido que es capaz de pegarle hasta la mamá. Y entonces ahí es donde la autoridad tiene que entrar a reglamentar eso y decir, bueno, el que agreda, el que maltrate, el que dañe la salud de una persona, pues tiene una pena de tantos años, y si se trata de una de la tercera edad, pues es agravada, y se trata de una persona con quien tenga parentesco, pues es más agravada. Entonces, ¿en qué se diferencia el derecho de la ética? El derecho de la ética se diferencia el que en derecho nos es impuesto. Son unas limitaciones que la sociedad, a través del Congreso, por medio de las leyes y la administración que reglamenta, nos impone para que asumamos un comportamiento responsable. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que no tuviéramos que llegar al derecho, o sea, que nuestro comportamiento fuera tan ético que no hubiera necesidad de Que llegar estuviera al libre derecho, de problemas, ¿cierto? que estuviera libre de problemas, sí señor, Y a pero no, propósito de no, problemas, doctor, el tema de la conciliación
¿cómo entraría a jugar aquí la ética, la moral y el derecho o lo legal, la legalidad para solucionar conflictos sin darles extenderlos tanto? ¿Cuánto es lo máximo que puede durar un proceso legal? Uy, yo conozco procesos que han durado 20 años. Hay O sea procesos que que duran. prácticamente algunos se mueren sin resolver esos problemas. Claro, hay sentencias que se las llevan a la tumba a los accionantes. Eso es muy lamentable. Precisamente la idea de nosotros abrir este centro de conciliación es que dicen que un Estado sin justicia es un Estado fallido. Y yo llegué, ¿qué es un Estado fallido? Un Estado fallido es el que ya no está cumpliendo con los objetivos del Estado, que es proteger honra, vida y bienes de los ciudadanos, garantizarles la paz, la tranquilidad, la propiedad, la convivencia pacífica. Entonces, todo eso. Entonces, al no haber justicia, empieza a operar la justicia por propia mano y eso es muy grave, es gravísimo. Cuando abrimos este centro, repito, lo hicimos con el propósito de contribuir al fin que ha tenido el Estado cuando estableció los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que eso no es de ayer, lo que pasa es que no se le ha dado la suficiente difusión porque eso viene desde la antigüedad, desde Roma, desde los griegos, ya existía la conciliación. Y en Colombia, pues la primera ley que habló de conciliación fue en 1825, es decir, en el siglo XIX. Eso es muy importante porque la conciliación tiene unos beneficios. El primero, yo digo, somos especialistas en generar problemas, lo que veníamos diciendo ahora, que la Sí, gente por cualquier pero no en cosa, solucionarlos. pero no en solucionarlos. Entonces, como la conciliación, por eso es que los conciliadores tenemos que ser muy expertos en solución de conflictos, en tratamiento de las personas, en ver dónde se pone el énfasis en una conciliación, porque muchas veces en las conciliaciones lo que pasa es que antes se empeoran las cosas porque terminan agarrados, porque se van a retroceder hasta 5 o 10 años. Es que acuérdese cuando usted vivía conmigo cómo me maltrataba y cuando nació el niño usted lo desconoció, bueno, y entonces Y esa no es tienen la una idea. Entonces, memoria, pero espectacular, ¿no? terrible, terrible, una memoria espectacular. Entonces, ¿qué es lo primero y lo más importante? ¿Qué es lo que no ha considerado el Estado? Porque el Estado lo que ha pretendido es descongestionar la administración de justicia. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es que la gente aprenda a que así como crea sus propios problemas, los aprenda a solucionar. Claro que hay opera la ética en la conciliación porque tienen, digamos, las personas que tener principios, respeto por los demás. Hay gente que llega a arreglar una conciliación por una letra de 50 millones y entonces pide 100 millones. Entonces, hombre, no se trata de que usted venga aquí a tratar O de sea, sacar partidos, sino si la están haciendo su persona negocio. están haciendo un negocio. Entonces, si la persona no le ha pagado a la mejor es porque no tiene los 50 millones y menos va a tener 100. Entonces, hombre, hay un dicho que del ahogado al sombrero, si a mí me den una letra de 50 millones de pesos y va a durar 20 años para que me la paguen, pues ¿por qué más bien no recibo 30 o 40 y nos beneficiamos todos, ¿cierto? Pero no, la Claro. gente quiere sacarle partido. Entonces, lo primero es que la gente se empodere de sus propios problemas, que así como los crea, trate de buscarle soluciones. Lo segundo es que en un proceso, además de todo el tiempo que demora, eh, es todo o nada. Usted gana o pierde todo, mientras que en una conciliación usted tiene la oportunidad de negociar. Lo tercero es que todo el mundo salgan contentos. ¿Sí me explico? Que haya un acercamiento, que ese enfrentamiento que había desaparezca y entonces surja una convivencia pacífica posterior a la conciliación. Y sí, descongestionar la administración de justicia también, porque es que los jueces están llenos de situaciones que no tienen razón de ser. Imagínese usted que para que le den a uno un medicamento tiene que presentar una acción de tutela. Entonces los jueces
Si bien es cierto, la No dan tutela abasto. acercó a los ciudadanos a que se solucionaran los problemas de derechos, algunos derechos fundamentales, pero eso ha venido degenerando, porque ¿qué está pasando? Está pasando que ya no se cumplen los fallos de tutela. Hay entidades que tienen 10, 20, 30, 40 fallos de tutela en contra y terminan amenazando al gerente, y muchas veces llega y cambian de gerente y el gerente que llega es el que lo meten a la cárcel por no cumplir las acciones de tutela. Entonces, y se quedan atrás los problemas grandísimos, como es, por ejemplo, los peculados por apropiación, el incumplimiento de contrato, las masacres, la reiteración de algunos homicidas. Entonces, eso afecta gravemente la sociedad. Mientras que si nosotros pensamos en solucionar los problemas chicos, como es que no le dio alimentos al papá, a la mamá, al hijo, o que fue que me corrió la cerca, o que fue que no me cumplió un contrato, entonces si Que me tratamos de miró mal. solucionar a través que Sí, me miró mal. Sí, una vez se agarraron dos personas en una fotocopiadora porque el señor fue a sacar la fotocopia y y no le salió como él la quería, de pronto le salió un poquito manchada o algo, y entonces él dijo, no, yo no se la pago, y los dijo, si no me la paga no le entrego el original. Eso fue a mm, parar al juzgado por una fotocopia que en ese tiempo imagínese. valía por ahí 30 pesos. No, eso es una vergüenza social, hombre. Hay que buscar más bien la convivencia. Y finalmente, pues sí, efectivamente, uno de los propósitos del Estado es que las personas tengan acceso a la administración de justicia. Y en la medida en que, porque ahora usted va a la fiscalía a presentar una denuncia y hay veces que se demoran 4 años para contestarle. Prescribe el problema, el accidente de tránsito que tiene que ser denunciado ante la fiscalía. Entonces la persona quedó con la pierna partida, quedó minusválido y prescribe la acción, y eso beneficia al infractor, a la persona que vive embriagado o con exceso de velocidad. Y entonces, como no se le castiga, la gente dice, no hay problema, yo sé cómo me salgo con eso. Entonces, no hay un acceso de las personas a la administración de justicia, y a eso contribuye la conciliación, solucionando los problemas que son competencia de los centros de conciliación, y da lugar a que las cosas mejoren. Bueno, doctor, ya vamos llegando al final de este espacio, pero antes de irnos, recordémosle a nuestros televidentes acerca de dónde van a encontrar el centro de conciliación, cómo se pueden contactar para que lo tengan en cuenta. Claro que sí. El Centro de Conciliación IROS está ubicado en la carrera 11 bis, que es la misma circunvalar, número 981, en la ciudad de Uitama, Boyacá. Nuestros correos son iroservicios@hotmail.com y rosenbernorea@yahoo.es. Nuestros números de teléfono son 310-859-9927 y 310-241-2526. La primera consulta es gratuita. La primera asesoría no se cobra, y muchas veces la persona no necesita sino esa consultoría para esclarecer sus situaciones difíciles. Un día vino aquí una señora preocupadísima porque le habían dicho que le habían robado la casa, que esto, que aquello. Nosotros revisamos y lo que había era un error de de registro de instrumentos públicos, y le dijimos, vaya allá, llene este formulario, haga esto, haga aquello. Después pasó muy contenta, agradecida. Dijo, sí, señor, lo que pasa es que allá se van a equivocar. Y así por el estilo hay muchas cositas que las personas pueden solucionar, porque eso le quita a uno la tranquilidad. Viendo uno que está en entredicho la propiedad de su casa, pues dice, no, mejor dicho, esto se complicó, ahora sí, después de haber trabajado tanto tiempo para conseguirlo, ahora resulta que me la van a quitar. Entonces, después sí cobramos unos precios muy módicos, porque tratamos de que las personas tengan, porque una señora con 3 hijos está pidiendo alimentos al papá y viene al centro de conciliación a hacer una audiencia,
y entonces aquí le dicen, vale 700.000 pesos, y una vez sale corriendo y dice, no, estoy condenado a morir mediante en compañía de mis hijos. Entonces Claro, nosotros porque muchas si veces si llega está la pidiendo la persona, ayuda para imagínese poder usted, solucionar su situación económica y llega a encontrarse con esa barrera tan grande que es buscar ese monto, pues obviamente ahí se le van las ganas de conciliación. sí, entonces nosotros le decimos, mire, hagamos una cosa, nosotros le vamos a cobrar la mitad, pero no nos la tiene que pagar anticipada. Si usted hace la conciliación, no nos paga cuando le paguen la primera cuota de los alimentos. Entonces, pueden ser que 200.000 pesos, 300.000 pesos, cuando le llegue la primera cuota de alimentos, entonces nos paga y así sí puede seguir beneficiándose de la conciliación. Entonces, eso es muy importante. Entonces, Es un servicio también tenemos espectacular. la fundación con los mismos datos que les di, porque para abrir un centro de conciliación es necesario tener una entidad sin ánimo de lucro o una institución educativa o una notaría, que son los que tienen competencia para adelantar conciliaciones en derecho antes de iniciar un proceso. Entonces, a través de la fundación también damos conferencias sobre ética, sobre derechos fundamentales, sobre emprendimiento, y pues estamos prestos a colaborar, porque la idea de nosotros como fundación es hacer labor social. Hay que hacer labor social. Los pensionados, son llamados los pensionados, deben hacer labor social, uno ya tiene asegurada su supervivencia, entonces puede divinamente contribuir a hacer labor social para ayudar a las personas. Nosotros, como Ayudar a decíamos los antes, demás. como decíamos antes, cuando llega a este mundo encuentra muchas cosas ya listas que han establecido las personas que nos antecedieron. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos? Además, decía Platón que haciendo el bien a los demás, encontramos hacernos bien a nosotros mismos. Hay otra frase también que dice que es mejor y más satisfactorio dar que recibir. Y realmente ver la satisfacción de una persona cuando uno le hace un bien a esa persona, eso no tiene precio. Eso es algo extraordinario. Sí, señor. Eso no tiene precio. Es que la satisfacción del deber cumplido. Y Sí, en el campo de los profesionales, y a propósito de la ética, alguna vez me dijo una señora a quien un ingeniero le había recibido un dinero y no había hecho nada, decía, doctor, es que los profesionales no pueden estudiar para robar a las personas. Como decía Jesucristo, nosotros, como decía Jesucristo a los apóstoles, ustedes son la sal del mundo. Ustedes tienen que ser los que conservan la sociedad. Lo mismo digo yo de los abogados. Los abogados somos la sal de la sociedad, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido bueno, es decir, de la sal es exaltar. la que conserva los alimentos. Entonces, Ajá. nosotros somos la sal de la sociedad, debemos ocuparnos fuertemente de preservar la sociedad, porque en la medida en que la sociedad sea viable, pues nosotros también vamos a vivir cómodos y contentos y no vamos a ser víctimas de la violencia. Así es. Bueno, doctor, entonces dejamos para un próximo programa otro tema muy interesante. Y a propósito, invitamos a todos nuestros televidentes y seguidores para que en los comentarios dejen como qué temas les gustaría tratar. Y también si quieren participar aquí, con mucho gusto, aquí vamos a colocar el número para que se puedan comunicar con nosotros y nos puedan, puedan hacer parte de este espacio que es justamente para opinar y para hacer bien las cosas. Doctor, pues muchas gracias y nos vamos en este momento con, eh, bueno, a despedirnos y agradecerles por estar con todos nosotros, preparándonos para sorpresas que vienen a través de World Channel. Le adelanto, doctor, vienen cosas muy interesantes y agradecerle al Centro de Conciliación IROS, por ejemplo, que ha estado pendiente ahí apoyando también el proceso y cosas interesantísimas vienen más adelante. Feliz tarde, doctor. Muchas gracias, don Rafael. No, pues agradecerle a usted por permitirme participar en tan importante proyecto, porque pues aquí se aporta mucho a la educación, no solamente del Centro de Conciliación IRO, sino que hay algunos participantes que aportan a la educación es muy importante.
y entonces pues ahí estaremos prestos a atender sus llamados para participar, repito, en este tan importante proyecto. Bueno, para ustedes, nuestros televidentes y seguidores, gracias y como siempre, gracias también a Dios que nos permite estar haciendo patria y haciendo muchas cosas para poder unir en vez de desunir. Feliz tarde para todos, bendiciones y nos vemos en otro espacio más adelante. Lo que tú piensas es valioso y aquí te damos la oportunidad de expresarlo. Esto es el opinómetro de World Channel. Contáctanos para tener una tertulia muy agradable aquí en el opinómetro.